Y se descompone una cámara y te esperas y total que me tardé 2 horas en llegar. Y cuando llegué al hospital, mi padre había muerto a la 1 de la tarde. De 96 personas que iban, únicamente se salvaron 16. Y entre estas 16 no estaba mi madre y mi hermana. Identificar los cadáveres de tu familia es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y me tocó a mí pasar. Cuando tenemos celulares ahora nos comunicamos muy fácil. Entonces, desde Campeche, Churubusco hasta Las Águilas llegué y de ahí me regresé otra vez y mi padre parece ser que no le cayó bien la cena. Y entonces quiso levantarse porque no le cayó bien, yo me imagino yo que quería volver el estómago y no alcanzó a levantarse. Entonces regurgitó. Entonces un pedazo de algo se le fue para el otro lado, así como decimos, ¿qué pasó? Se me fue para el otro lado, se le fue para el otro lado. Eso le provocó un problema de respiración muy fuerte y eso le provocó un problema de hipertensión y la hipertensión le provocó luego un coma diabético. Todo se encadenó así de alguna manera. Y lo llevamos ahí, cuando yo llegué ya le habían hablado de la ambulancia y todo. Entonces, fíjate, es la primera vez en mi vida que sentí yo lo que era el peso muerto. Mi padre estaba bien, pero desvariada, porque estaba con la presión hasta quién sabe cuánto tenía de presión muy fuerte, y no lo podíamos levantar entre 5 gentes. Entonces ya logramos bajarlo, porque la camilla no subía por la escalera, logramos bajarlo, subirlo a la ambulancia, nos fuimos al Centro Médico Nacional y ahí lo atendieron, entró y en 6, 7 horas entró en estado de coma. Entonces ahí estuvo 13 días y 13 días estuvo ahí. No, mi madre y yo seguimos trabajando. Yo estaba haciendo una telenovela, mi madre estaba haciendo teatro, yo hacía telenovela y teatro. Y nos alternábamos con mi padre, mi hermano, mi hermana, mi madre y tu servidor para estar siempre con mi papá y en el centro médico. Y de alguna manera yo leí de repente en algún libro que había gente que estaba ya en ese estado de coma. Yo había platicado con los médicos de qué posibilidades había de que mi padre reaccionara del coma teniendo 70 y tantos años de edad y en el estado físico en el que estaba pudiera volver a hablar, ver, caminar, expresarse, y me decían que era muy difícil, que las posibilidades eran casi nulas. Entonces leí también por ahí que a veces nosotros no dejamos ir a nuestros parientes, que la gente está en estado de coma, pero ahí están, y que siempre hay alguien ahí junto a ellos, entonces no los dejamos ir. Y yo decía, oye mamá, ¿y qué pasa si en la noche nos vamos y lo dejamos aquí en el hospital solo? Y a ver si él se da cuenta sí, que se esté más tranquilo, que no estamos aquí. No, ¿cómo crees? Tengo que estar aquí con tu papá. Y mi pobre mamacita estaba con mi papá, o estaba mi hermano, o estaba yo, pero siempre estábamos con mi padre. Esos 13 días nos la pasamos con él día y noche. Y un día llega el momento en que mi madre tenía que irse porque tenía un ensayo de teatro y yo tenía que haber llegado de un llamado de televisión de 2 escenas y le dije, no he terminado, pero ya estoy haciendo la escena. Vete yendo si quieres y yo llego, estaba en el Centro Médico Telesistema Mexicano, estaba ahí cerquitita. Yo llego ahorita, en media hora estoy ahí y resulta que la televisión no tiene palabra de honor. Y se descompone una cámara y te esperas y total que me tardé 2 horas en llegar. Y cuando llegué al hospital, mi padre había muerto a la 1 de la tarde. O sea, cuando no había nadie, cuando no estaba ni mi madre, ni mi hermano, ni mi hermana, ni yo, ni nadie. En ese momento descansó mi papá. Y luego también tú tienes una noticia muy fuerte con el fallecimiento de tu madre y de tu hermana. Sí, fue muy duro. Primero, cuando murió mi padre, me llevé una impresión muy fuerte, porque, bueno, primero llego, veo que se había ido mi papá, me siento muy triste, obviamente, como podrán comprender. Mi madre llegó en un mar de llanto, mi hermana, mi hermano, todos. Pero cuando salí del hospital, o sea, me habló el director del Seguro Social, me habló el director de la clínica donde estaba, o sea, de cardiología, me ofrecieron los velatorios del Seguro Social, todo. Me hablaron de Relaciones Exteriores, me hablaron de la Secretaría de Gobernación. Yo decía, ¿qué pasó para darme el pésame? Y cuando voy saliendo, ya estaba
Las Últimas Noticias, el periódico, la segunda edición, que aparecía como a las 5 de la tarde o 6. Y el encabezado era Murió Ortiz de Pinedo. Y hasta ese momento me cayó el 20 de quién era mi padre, que era un hombre querido, admirado, un actor que había entretenido al público, que el público lo quería y que le daban un valor los periodistas, los gobernantes, sus compañeros, etcétera. Su velorio fue impresionante, la cantidad de amigos que llegaron a darnos el pésame, y fue muy, muy emotivo. O sea, el que se haya ido mi padre y que yo me haya dado cuenta de la gran figura que era. Uno no se da cuenta, uno se dedica a trabajar. Y cuando no estás pensando en quiero ser, sino yo quiero vivir, quiero actuar, yo quiero darle risa a la gente, darle emociones, no estás pensando que quieres ser ni famoso, ni rico, ni nada. Estás viviendo, como te digo, yo no me di cuenta cuando era yo una figura, ni nada. De repente me cayó el 20. Y entonces pasan 2, 3 años de esto y empiezo yo a tener un poquitito de lana. Y lo primero que hago es, en lugar de comprarme un coche, un departamento, dije, ¿cuál era el sueño de mi mamá? Ir a Europa. Y nunca había ido a Europa con mi padre, porque mi padre siempre tenía trabajo. Y mi papá le decías, oye papá, ¿por qué no te vas a Europa? Mira, te regalaron boletos. Hubo 2 compañías de aviación de aquel entonces que le regalaban boletos para dar la vuelta al mundo. Y decía, no puedo, que tengo teatro. No me puedo ir. Tengo a mi compañía de teatro y tengo que trabajar. Y entonces nunca llevó a mi mamá a Europa. Entonces junté una lanita y le dije, órale mamá, ahora vete a Europa con mi hermana, que Laila, mi hermana, ya había ido 3 veces a Europa, desde los 15 años, ese famoso viaje que todos los clasemedieros tratamos de que nuestros hijos vayan a bailar con los cadetes a Viena, a todo ese bululú que hacen las quinceañeras. Y ahí conoció mi hermana en Roma a un señor egipcio, que ella le llamaba Papa Elia. Y Papa Elia era un hombre egipcio, como te estoy contando, vivía en Egipto, en el Cairo, que quería mucho a mi hermana, y se carteaban, y se escribían, y se hablaban por teléfono, y mi hermana, las 2 segundas veces que fue a Europa, fue a casa de Papa Elia. Y entonces cuando fue con mi mamá a este viaje a Europa, le dijo a mi mamá, quiero llevarte al Cairo para que conozcas a Papa Elia. Y le digo Papa Elia porque me quiere mucho, porque dice que yo soy su hija, tengo 4 hermanas allá en el Cairo, y quiero que conozcas a este hombre, que es un santo y es una persona maravillosa. Entonces, dentro de este viaje, pudimos ir a una agencia de viajes, y en esa agencia de viajes planeamos, a ver, ¿a dónde van? Pues México, Madrid, luego Madrid, Barcelona, luego Barcelona, París, luego París a Londres, de Londres a la Gran Boutique, París, Londres, a Liverpool, y entonces se van todas las tiendas. Y entonces planeamos todo el viaje, hasta el regreso. El único viaje que no se planteó y que mi hermana dijo que no tenía caso, porque ella había hecho ese viaje ya 2 veces antes, era Atenas, el Cairo. Porque ella me dijo, no tiene caso, Jorge, que compres ahorita ese boleto, porque ahí es como un puente aéreo. Cada 15 minutos sale un vuelo de Atenas al Cairo, y llega un vuelo del Cairo a Atenas, porque es la conexión entre África y Europa. O sea, entonces si tú me compras un boleto a determinada hora, determinado día, nos estás obligando a llegar a esa hora. Entonces, déjame. Llegando ahí compramos llegando ahí compramos el boleto. Y así lo hicieron. Y el boleto que compraron fue de una línea egipcia, Egypt Air. Y en ese vuelo iban un grupo de terroristas de Abu Nidal, un grupo terrorista, que se las ingeniaron para meter bombas incendiarias y pistolas. Y dentro ya del avión, en pleno vuelo, asaltaron el avión y amenazaron al piloto, y hubo una balacera dentro del avión con los guardias ocultos que llevaban los egipcios. Había dentro del pasaje guardias. Se armó una balacera dentro del avión, se descompresurizó el avión. Cuando hay una balacera dentro de un avión, las balas rompen las ventanillas, me explicaron, y eso descompresuriza el avión, entonces pierde potencia, y ellos querían llegar
a un sitio en específico, y obviamente el piloto les dijo, no podemos llegar a Libia, porque no tengo la suficiente potencia ni tengo el suficiente combustible. Entonces, pues regrésate a Atenas para que cargues combustible. Y en Atenas le dijeron que no. Entonces dije, bueno, déjenme llegar al Cairo para que ahí me carguen combustible y nos vayamos a donde van. Y en el Cairo dijeron que no. Déjenme llegar a Roma, y en ningún lado los aceptaron. Entonces, pasando por encima de la isla de Malta, rumbo a Libia, tuvieron que aterrizar de emergencia. Y ahí aterrizando de emergencia, allí fue un drama que los dejaran aterrizar porque no querían. Es un avión secuestrado. Era un avión secuestrado, nadie quería aceptarlo. Y entonces ahí se armó también una bronca con las autoridades de Malta, porque ellos exigían gas avión y comida para los pasajeros a cambio de bajar algunas mujeres. Y aceptaron las autoridades darles gas avión a cambio de la vida de algunas mujeres. Y ellos dijeron, ok, únicamente las mujeres árabes. Entonces, dentro del grupo de las mujeres árabes que iban bajando del avión, se coló una chica israelita. Y se dieron cuenta. Y ahí mismo la asesinaron. Entonces rompieron todas las pláticas, entonces se volvió una confusión especialmente violenta. Las relaciones ya no se pudieron armar. Y el gobierno de Malta decidió que quien pudiese intentar la liberación del avión fueran los egipcios, porque el avión era egipcio. Cuando estaban ahí, los que habían rescatado a los alemanes en Entebbe, los que estaban, el comando inglés, el comando francés, o sea que eran unas chuchas cuereras para acabar pronto, y dejaron a los muchachos egipcios que nunca habían tomado un avión secuestrado. Y cometieron muchísimos errores. Y dentro de los errores que cometieron fue apagar la luz para iniciar su ataque, porque ya se les había hecho de noche. Entonces avisaron de alguna manera que allí iban, se metieron por las maletas. Entonces, pero para entrar a la cabina pusieron una bomba para explotar. Los otros tipos llevaban bombas incendiarias. Entonces, cuando entraron los soldados egipcios, aventaron las bombas incendiarias, los secuestradores, se incendió el avión. Entraron ya a oscuras los soldados egipcios, se armó una balacera horrible. Para no hacer el cuento largo, porque no tiene mucho caso, de 96 personas que iban, únicamente se salvaron 16. Y entre estas 16 no estaba mi madre y mi hermana. Entonces fueron las dos primeras ciudadanas mexicanas que murieron en un ataque terrorista y de corte internacional. Entonces, me costó muchísimo trabajo cuando nos enteramos de lo que había pasado. Yo no tengo manera de cómo agradecerle a todos los corresponsales de Jacobo Zabludovsky, que son los que me ayudaron. Porque cuando yo me enteré que pasaba esto, mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo y dije, tú quédate en México, yo me voy. Quédate aquí por si hay noticias, dónde están, qué pasó, porque había una gran confusión, no se sabía qué había pasado con los pasajeros del avión. Y yo me fui hacia Malta, donde había sido el evento, pero en realidad me dijeron, no, vete a Atenas, que es donde están los sobrevivientes, ahí los llevaron. Entonces agarré un avión, México-Washington, Washington-Londres, Londres-Atenas, con la esperanza de que ahí estuviera mi familia, pero de la embajada mexicana me alcanzaron en Washington y me dijeron, el consulado me alcanzó un muchacho mexicano, me dijo, ya no vayas a Atenas, entre los sobrevivientes no está tu familia. Entonces vete a Malta. Entonces, vete a Malta, estamos hablando de 1985. Yo no tenía ni tarjetas de crédito, yo siempre he sido bastante desordenado, esa es la verdad. Afortunadamente tenía amigos que me ayudaron y me dieron dólares en efectivo para poder viajar y para poder hacer algo. Y llegué a Londres a tratar de conseguir un avión para Malta. Y no sabe la odisea, porque resulta que yo llegué a un aeropuerto y yo no sabía que había dos aeropuertos en Londres. Como lo que ahora quieren hacer aquí en México, que va a haber 3, o sea, no sabes ni para dónde. Entonces yo sin hablar buen inglés, entonces vete a Heathrow, es cuando había llegado al otro. Sí, y entonces vete al otro aeropuerto. Y llego allá y quiero agarrar un avión para Malta y me dice, su visa. No, pues ¿cuál visa? Yo no tengo visa.
No, pues entonces no lo podemos subir al avión, la línea aérea. Entonces yo armo un escándalo, pero del tamaño del mundo. Y ahí te salió el inglés, francés, me salió el inglés, el francés y todo. las láminas acanaladas. Entonces el piloto de ese avión se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, yo me hago responsable de este señor. Él va por su familia. Entonces me subieron a ese avión y me fui con el piloto, y el piloto llegando allá a Malta fue el que me introdujo a Malta y dijo, viene conmigo, yo lo avalo, es uno de los familiares de las víctimas, porque fue una noticia mundial. Y llegar ahí fue horrible, lo más espantoso que me ha pasado en la vida. Imagínate ir a ver dónde está tu familia, identificar los cadáveres de tu familia, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y me tocó a mí pasarlo. Y bueno, y luego regresar de allá con los cuerpos de mi padre, de mi madre y de mi hermana. Resulta que yo dije, bueno, ya lo que pasó, ya pasó. Me gustaría incinerarlas para llevarme sus cenizas. No hay incineración en Malta. Me tardé 4 días en que una línea aérea me permitiera subir los cadáveres de mi madre y de mi hermana a un avión, que fue a Italia, que me llevó a Roma. Y ahí me dejó. Y en Roma dije, bueno, quisiera yo incinerar los cadáveres de mi madre y de mi hermana. En Roma tampoco hay incineración. Entonces ya de ahí, ya la otra escala fue al 6º día a Madrid. Y de Madrid llegué en la noche y en la mañana ya salía el avión de Aeroméxico para México, ya no hubo tiempo de hacer nada más y me vine con los cadáveres de mi hermana y de mi hermana y de mi madre a México. Y aquí llegué cuando yo llegué aquí, entonces ya había embajadores, soldados, generales, pero cuando estaba yo allá no me pelaba nadie. Entonces gracias a los... a esos ángeles que te pusieron a esos ángeles que eran los corresponsales de Jacobo Zabludovsky. Entonces ellos eran con los que me comunicaba, ellos me hablaban, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te traduzco? Y ellos me fueron ayudando, eran mis ángeles de la guarda. Y don Jacobo que también me ayudó muchísimo, es más, él invitó a mi hermano al programa para que él contara lo que me estaba pasando. Y gracias a ese programa, cuenta la leyenda que ese programa lo vio la esposa del presidente y dijo, pero qué barbaridad, qué cosa está pasando, no se había ni enterado. Y que le dijo al presidente de la Madrid, oye, ¿ya viste lo que está pasando? Y entonces ya le habló a Sepúlveda Amor, y Sepúlveda Amor, que era el de Relaciones Exteriores, ya puso antenas y ya llamó al embajador de España para que me ayudara. Pero ya estaba yo en España, ya había tardado yo 5 días en estar allá solo, sin hablar los idiomas y todo, y entonces ya me atendieron. Y lo que yo alegaba en ese entonces, me acuerdo muy bien que le decía a Sepúlveda Amor y a todos, ¿saben qué? Hay un problema bien grande. Que la gente no se da cuenta de que estos muchachos, estas bestias que se subieron al avión, que son terroristas, no tienen la culpa al 100% de lo que está pasando. Son gentes que les han matado a sus familias, que los han bombardeado, que les han hecho pedazos la vida. No tienen nada que perder. Por eso le entran a este tipo de acciones contra inocentes como mi madre, como mi hermana y como los 80 que perdieron la vida. O sea, hay algo que está mal, el mundo está mal manejado. Tenemos que ver cómo manejamos mejor el mundo. No podemos seguir permitiendo que los locos estén manejando este mundo de esta manera tan absurda y tan cruel, donde las fronteras están tasadas por gente que se les pega la gana, hasta aquí llegaste y hasta aquí no pasas, y donde no tienen derechos unos por color, por ideologías. Y que lo que me había pasado a mí era horrible, y yo alegaba con él es, ¿por qué no me hicieron caso? Si yo estaba allá solo, ¿dónde estaba mi embajador, mi cónsul de mi país? Como el embajador de España en Malta me decía, ¿dónde está su gente? Yo estoy aquí porque había españoles en este avión. ¿Dónde está su gente? Dije, no sé. Había un cónsul honorario que no hablaba español en la isla de Malta. Entonces era un viejito, además, que no se movía, que no hacía nada. Y entonces yo le dije, ojalá y esto no le pase a otro mexicano. O sea, las cosas pasan por algo. Porque si esto le pasa a alguien del gobierno, ahí sí, un corredero de la patada. Entonces, ¿qué? Hay mexicanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Yo en qué posición estoy? ¿En qué rango me consideran a mí?